So we'll begin with the Srimad Bhagavatam 10.14.8, and then we'll go on and discuss in the Bhagavad Gita, chapter 12, text 13 and 14, and how it explains this Bhagavatam that we discussed last week. It's going to come up and discuss it in Bhagavad Gita. Tate nukampam sushamekshamano punjana evatma kritam vipakam ridvagvaporbir vidadan namaste chiveteyo mukti pade sadayabak. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with heart. Querido Señor, aquel que espera con fervor que tú le concedas tu misericordia sin causa, mientras sufre pacientemente las reacciones de sus malas acciones pasadas y te ofrece reverencias respetuosas con el corazón, las palabras y el cuerpo, sin duda es digno de la liberación, pues ésta se ha convertido en su legítimo derecho. La semana pasada hablamos sobre esto, cómo ofrecemos nuestras reverencias con nuestro cuerpo, palabra y nuestra mente. No importa lo que suceda, lo hacemos mientras sufrimos nuestras reacciones y de esa manera nos volvemos sin duda dignos de la liberación. Somos dignos de regresar de vuelta a casa solo por hacer eso. Es increíble, ¿no? Let's go now to Bhagavad Gita chapter 12, text 13 and 14. Iremos al Bhagavad Gita capítulo 12, textos 14 y 15. Son los textos en los que Krishna dice, tal devoto es muy querido por mí. En esta sección. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí. Esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Lo diré de nuevo. Estas cosas no son fáciles de ser. No es necesariamente fácil, pero es necesario y debemos intentarlo. Leámoslo de nuevo. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencias fijas en mí. Esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Y vamos a leer el significado también. Yendo de nuevo al punto del servicio devocional puro, en estos dos versos, el Señor está describiendo las cualidades del devoto puro. Al devoto puro nunca lo perturban las circunstancias y él tampoco envidia a nadie. Y el devoto no se vuelve enemigo de su enemigo. Él piensa, esta persona está actuando como enemiga mía debido a mis propias fechorías pasadas. Así que es mejor sufrir que protestar.
En el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, texto 8, se dice, Tattenukampan susamikshamanu bunjana evatmakritam vikpakam. Ese es el verso que acabamos de leer. Cuando quiera que el devoto está afligido o en dificultades, piensa que es la misericordia del Señor para con él. Él piensa, gracias a mis fechorías pasadas, debía de sufrir muchísimo más de lo que estoy sufriendo ahora. Se debe, pues, a la misericordia del Señor Supremo que yo no esté recibiendo todo el castigo que merezco. Entonces dice, gracias a mis fechorías pasadas, debería de sufrir muchísimo más, pero por la misericordia del Señor no estoy recibiendo todo el castigo que me merezco. Solo estoy recibiendo un poquito por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. En consecuencia, Él siempre está tranquilo y callado y es paciente pese a las muchas condiciones deplorables que lo rodeen. Además, el devoto siempre es bondadoso con todos, incluso con su enemigo. Nirmama significa que un devoto no les da mucha importancia a los dolores y problemas propios del cuerpo, porque él sabe perfectamente bien que no es el cuerpo material. Él no se identifica con el cuerpo. Por consiguiente, él está libre del concepto del ego falso y mantiene el equilibrio tanto en la felicidad como en la aflicción. Él es tolerante y se satisface con cualquier cosa que llegue por la gracia del Señor Supremo. Él no se esfuerza mucho por lograr algo muy difícil. Por ende, siempre está dichoso. Él es un místico totalmente perfecto, porque está fijo en las instrucciones que ha recibido del Maestro Espiritual. Y como tiene los sentidos controlados, es determinado. Él no se deja influir por argumentos falsos, porque nadie puede apartarlo de la determinación fija del servicio devocional. Él está plenamente consciente de que Krishna es el Señor eterno, así que nadie puede perturbarlo. Todas sus cualidades lo capacitan para depender por entero del Señor Supremo. Ese nivel de servicio devocional es indudablemente muy difícil de encontrar, pero un devoto se sitúa en esa etapa al seguir los principios regulativos del servicio devocional. Además, el Señor dice que esa clase de devoto le es muy querido, ya que Él siempre está complacido con todas las actividades que el devoto realiza en estado de plena conciencia de Krishna. ¿Qué piensan de todo eso? Let's discuss this. Vamos a discutirlo. Vamos a desglosarlo. So, first thing is, Prabhupada saying, a pure devotee is never disturbed in any Lo circumstance, primero que Prabhupada dice es que un devoto nunca está perturbado en ninguna nor is he situación, envious, ni nor does tampoco a es devotee envidioso, become enemies. ni se vuelve el enemigo de su enemigo. And why does he act that way? ¿Por Because qué he actúa de thinks esa it's manera? all my past Porque él piensa misdeeds. se debe So a it's mis better acciones to pasadas. suffer Entonces than es mejor protest. sufrir las Okay. reacciones que protestar. We had discussed this verse last week Este in verso terms lo of hablamos la semana pasada general conditions en cuanto a of las condiciones suffering in this generales world. Now del he's sufrimiento en talking este about mundo.
Pero a ahora está person hablando sobre una persona causing suffering, not una just persona general causando suffering, but sufrimiento. a Así que person. no sufrimiento general, sino que cuando otra persona nos And causa he's saying it's sufrimiento. better not to suffer Y dice que because why? es mejor sufrir. ¿Por qué? It's everyone's enemy. It's our past misdeeds. Porque se debe a That's how we nuestras see it. actividades pasadas. De esa manera lo vemos. Not easy to consider that. No es fácil It considerar seems eso. difficult. Parece muy difícil. We act in ways which are not proper for Porque us. actuamos de maneras que no son apropiadas para nosotros. And still, we should say Y aún así podemos it is decir, just a little bit of our es misdeeds. solo That's all. un Just poquito something de las reacciones de nuestras actividades. Es todo. not significant. No es algo significativo. And therefore, Y when entonces, there's punishment by another cuando hay devotee, castigo he que viene thinks, de otro oh, devoto, el devoto piensa, you're very merciful. oh, eres muy misericordioso, You're very kind. eres muy amable. Yes. Yeah. So when there's difficulty, the devotee thinks, oh, this is Krishna's Entonces, cuando mercy. hay dificultades, el devoto piensa, es la He's only misericordia giving de me a little Krishna. bit. Y él solo me está That's dando it. un poquito de lo que me merezco. Eso es todo. And then Prabhupada says, well, if Luego you think Prabhupada like dice, that, si piensas de esa manera, then you don't become enemies or entonces envious of no te another. vuelves envidioso de los You demás become calm y te and vuelves quiet and tranquilo, patient. sereno, paciente. So Entonces, when we do not become calm, quiet, and cuando no nos patient, volvemos tranquilos, that's a serenos problem. y pacientes, entonces es un problema. We're not seeing it ultimately as Krishna's mercy and No estamos ultimately viendo las cosas as como la being misericordia de tolerant. Krishna y no estamos siendo tolerantes. If we don't feel that way, then we react. Si no pensamos de esa manera, entonces reaccionamos. Instead of becoming quiet, En lugar and de calm volvernos and patient callados, and serenos y agitated. pacientes, nos volvemos agitados. And when we become agitated, Cuando nos then agitamos, it's offensive to another devotee. se vuelve Or ofensivo evenly contra it's los demás offensive devotos. to people in general. Incluso es ofensivo para la gente en general. Yeah. So then Prabhupada says, Luego, Srila Prabhupada dice, he's kind to his enemy, es even bondadoso con to todos, his enemy. incluso So we con know su that's a enemigo. big thing. Sabemos que eso es una gran cosa, We ¿no? should be kind even to the enemy. Deberíamos ser bondadosos We only see incluso the best con el in enemigo. everyone, Debemos ver solo lo even mejor en those todas las personas. who are what did Srila Incluso Bhaktisiddhanta aquellas Saraswati personas. said? Bueno, You Srila remember Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo algo a este the respecto. greatest. What was it? The greatest ¿Qué fue lo que dijo? lovers, greatest acceptors or lovers, even though. What's that? Who knows? Who remembers that? I forgot. ¿Quién recuerda esa knows cita de that? Srila Bhaktisiddhanta? Even though his great enemy, Aunque sea un gran He feels enemigo, compassionate, kind, siente Yeah. compasión por ellos. greatest kind, worst enemy. Yeah, something like that. Greatest good for our worst enemy. Yeah. That's that's the principle. So Y ese es el principio, el desear lo mejor para nuestro enemigo incluso. so Prabhupada says Prabhupada he's kind to dice, everyone, and the reason is he's not attached.
Él es bueno con todos y la razón de serlo es porque no está apegado, no le da mucha importancia ni a los dolores o problemas del cuerpo, porque sabe perfectamente bien que no es el cuerpo. Entonces es conocimiento muy básico, ¿no? No soy el cuerpo, pero al mismo tiempo es muy difícil de verdaderamente tener esa realización. Pero él dice, si yo no tengo la realización de que no soy el cuerpo, perdón, si yo tengo la realización de que no soy el cuerpo, entonces estas cosas no me molestan. Y entonces estoy libre del concepto del ego falso y soy equilibrado, tolerante, satisfecho con cualquier cosa por la gracia del Señor Krishna. Si no somos el cuerpo, entonces estamos destinados a ser tolerantes. Debemos ser tolerantes, equilibrados, tolerantes. Entonces él dice, es tolerante. Porque lo que sea que Krishna le dé, él lo acepta, ya sea felicidad o sufrimientos. Él es tolerante con lo que sea que venga, ya sea bueno o malo. Por ello es dichoso, es feliz. Entonces Prabhupada dice, el verdadero problema es que todas estas cosas suceden si todo eso sucede si estamos fijos en nuestro bhakti, en la conciencia de Krishna. Veamos qué es lo que dice Prabhupada. Dice, ese nivel de servicio devocional es indudablemente muy difícil de encontrar, pero un devoto se sitúa en esa etapa al seguir los principios regulativos del servicio devocional. Entonces, si nosotros estamos fijos lo más posible en los principios regulativos del servicio devocional, estas cosas se vuelven más fácil para nosotros. Las bajas, las altas y bajas se vuelven menos, nos afectan menos, nos molestan menos. Y cuando estamos fijos así en el servicio devocional, naturalmente sentimos la conciencia de Krishna en un nivel más profundo. Pero si nosotros permitimos que estas cosas nos afecten y nos molesten, si nosotros permitimos que algo afecte nuestro seguir de los principios regulativos, si permitimos que esas cosas nos perturben, entonces eso como que nos saca, o nos saca, no estamos situados en el servicio devocional y eso no es bueno para nosotros. Pero si estamos fijos en nuestro sadhana, en seguir los principios regulativos, entonces esas cosas serán menos problemáticas para nosotros. Estaremos más equilibrados, seremos más tolerantes, nos sentiremos más satisfechos. Eso sucede naturalmente. Entonces, eso es lo que Prabhupada nos está explicando en este significado. ¿Alguien tiene algún punto, algo que comentar? ¿Por qué estoy tan perturbado? Sandy tiene un comentario, veamos. One of the qualities of a devotee is to offer respects
Una de las cualidades del devoto es siempre ofrecer respeto. Let's go to the first one. Regresemos al primero. How do we not let the false ego get to us and continue to be kind as we gain more knowledge? ¿Cómo evitamos que el ego falso nos domine y seguimos siendo amables a medida que adquirimos más conocimiento, al leer más y hablar con otros que pueden desconocer esta información y podemos ver los errores que están cometiendo, por lo que estarían en modo de ignorancia, según la categorización de las tres modalidades de la naturaleza? The main thing is, if you're gonna Bueno, lo principal es que not live in the false ego and continue to be kind. primeramente no debemos vivir en el ego falso y debemos tratar la manera de ser It's not bondadosos. like it's just easy. You just do it and it's just gonna happen. Claro, You no just es think algo about it and go, fácil, okay, no es que solamente lo harás y será fácil y no tendrás ego falso y serás equilibrado, Okay, so como Krishna dice, ¿no? that's over. Let's go to Y ya. another verse. Got that one. Pasemos al siguiente Got that verso. one fixed. It's not like that. No es así de fácil, ¿verdad? But we have to have the determination Pero debemos tener la determinación to try our best to act de properly, intentarlo, even when de tratar de we don't actuar feel like apropiadamente, acting properly. incluso cuando no That's the queremos problem. actuar apropiadamente. Ese es el punto. We understand there's a certain proper way to behave, Entendemos que hay una manera apropiada de and comportarse, therefore, una conducta even though adecuada. my false ego may Entonces, not aunque always mi ego falso no be siempre proper, still quiera actuar I apropiadamente, strenuously aún at así yo me least apply esfuerzo. that as best Me possible. esfuerzo por aplicar ese principio lo mejor que pueda. That is the best that I can do, even though I don't feel like it. Y puede ser que es lo mejor o Because to sí, be a puede que sea devotee lo means to mejor be que free pueda from hacer, false ego. así que me esfuerzo por hacerlo, porque ser un devoto quiere decir estar libre del ego And therefore falso. I have to strenuously try Así que tengo que to live esforzarme before I have the full con realization. fervor antes de But tener I la have to try realización. as far as Debo possible de to live esforzarme, without intentar de false vivir ego, sin ego falso. which means not just Eso I quiere don't like decir somebody, no but solamente everything about the de que, body, no me the gusta dualities, the esa up and persona, downs, pero sino también all las of this. dualidades, las It's altas y not easy, bajas, but todo it's eso. essential. And No this es is what fácil, pero Krishna es algo says, this is what esencial. makes him how he becomes dear to the Y el Señor devotees. Krishna dice All que these esa es la manera qualities. en la que nos volvemos So, queridos por el Señor let's Krishna, look al at it this way. desarrollar You esas might be thinking, cualidades. I don't feel Podemos pensar, these I feel these dualities. siento I feel estas false dualidades, ego, siento que I'm tengo ego disturbed, falso, I estoy don't have tolerance, and perturbado, all these no things. tengo tolerancia, todas esas cosas, ¿no? Okay, but how are we going to Pero, become dear to Krishna ¿cómo me unless we puedo volver learn querido por how to Krishna? act properly? A menos que aprenda a actuar So you want to apropiadamente. become pleased. You want to be pleasing to Krishna, right? Entonces All of us? queremos ser Yes. queridos por Krishna, ¿cierto? We all want to be pleased Sí. for Krishna. So that's a big impetus. Entonces ese es un gran Otherwise, ímpetus para just say nosotros. I may give up De lo contrario, podemos decir, no, me doy por and vencido. act in ways which are improper. Y actuar, And just think, y just the way podemos I am, empezar a I can't actuar de control it. maneras inadecuadas y That's decir, how I am. así soy, I'm no always puedo upset. controlarlo. Así he sido siempre, siempre me molesto. But we have to speak to Pero Krishna and say, tenemos que hablar con Krishna. I have to be dear to his actions. Tenemos que To pensar, this devotee, that's what I have to do. yo So I quiero have ser to querido act por Krishna. properly. Entonces debo actuar And sometimes apropiadamente. I may slip, Pueda que a veces and I me just deslice y me caiga, ask for forgiveness and go back pero and debo pedir perdón, properly levantarme continue y again. continuar actuando apropiadamente de nuevo. That's the best
that we can do. Es lo mejor que podemos hacer. I don't think there's any other way. No This is creo what que haya Krishna ninguna otra wants. manera. Y eso es lo que Krishna quiere. So he wants us to please him. Él quiere que nosotros lo And therefore, complazcamos a Él. we cannot tolerate these Así impassionate que actions upon us just because they are going to make us act in ways which are not proper. Así que no debemos permitir que esas cosas nos hagan actuar de una manera no apropiada. So, go back. Sí, vamos a regresar a las preguntas. Sandy says, Sandy one of the dice, qualities of a devotee is to offer respects to everyone. una de las cualidades de un devoto es ofrecer respeto a todos los demás sin esperar nada a cambio. ¿Será porque al esperar respeto de los demás nos volvemos dependientes de sus opiniones, lo cual puede desestabilizar nuestra conciencia? Sí. If you want to expect others Si quieres esperar to be respected, que los demás te respeten, it's just the end. It's the end of the beginning of darkness. Ese es el inicio de la oscuridad para ti. Yeah. When we expect respect from others, Cuando we become esperamos dependent respeto de los demás, their nos volvemos opinions. dependientes de sus opiniones. It's just not meant to be a proper devotee, or not. Un devoto apropiado no debe We're not ser así, no debe pensar de looking esa to manera. respect others. We're looking No to debemos respect others. esperar respeto de los demás, just sino the que debemos respetar a los demás nosotros. Es lo opuesto. And we're ¿no? not looking to respect others to show them. Y "Oh, I'm tampoco gonna queremos respect you. respetar a I'm los gonna demás show solo you para I'm so demostrar good." que somos That's buenos. also Te voy a respetar porque yo soy un buen devoto. False. I Porque think, eso "Oh, I'll también es respect you, falso, eso es and I'll be respected artificial. by you being respected us." Te voy a You don't respetar want to do that. para que tú me respetes. No, tampoco queremos hacerlo So anywhere, de if you esa just look manera. at it, it's just bad. Everywhere you look at it, it's just bad. Si lo observamos desde cualquier de esos Mm. puntos de vista, es malo. Respecting others, that's the basis of bhakti. La base del bhakti es simplemente And that respetar a los means we demás. respect others Eso quiere and we decir don't que los try respetamos to become like Krishna. y no tratamos respect de, others, that's de what we're volvernos como Krishna. Solo respetamos a los demás. Es lo que hacemos. Okay. I mean, so much to say that, but Bueno, hay tanto que decir sobre ese tema. hmm. If I'm thinking about others, then what if they say things that they don't like me? Then I get upset. ¿Qué tal si digo, qué tal si alguien dice algo que no me gusta y me molesto? I respect to be respected, and today I didn't get any. So I don't like Yo le you. doy mi wanna respeto talk- a los demás wanna para talk que me to you. respeten, pero si no me respetan, I don't want entonces no anything me to caes talk with bien, you 'cause you no te didn't voy a respect me. hablar, no quiero nada que ver contigo Yeah. porque no me You respetaste. should always want to respect others. Yeah. No, siempre So debemos here is the respetar a los actual. demás. Let me not desire anything but the highest good for my worst enemy. Entonces, por eso, acá dice, ese es la cita. Veamos, ¿dónde está? Okay, Fabiana says No debo desear nada más Lord que lo Jesus mejor Christ, para who mi knew enemigo. that he was not the body, so he endured being crucified. Fabiana He was dice, also equipoised así como el Señor Jesucristo, él sabía que no era el cuerpo, por lo que soportó ser crucificado. También fue equilibrado, muy tolerante, bondadoso con el enemigo y poseía todas las demás cualidades mencionadas en este verso del Bhagavad Gita. Sí, naturalmente, y más todavía. Yes. It's from Dayamaya. You mentioned that we Dayamaya should be dice, kind to the enemy, seeing the best in Usted everyone. mencionó que debemos ser bondadosos con el Sometimes enemigo the y ver lo enemy is, mejor en cada persona. offensive to Krishna. That's Aunque a different. veces si el enemigo es ofensivo Sometimes you may have a to Krishna, entonces es not be diferente. so envious. You may not necessarily
deal with them in other ways. But that's a general idea. What if other individuals are harmful, verbally or mentally? ¿Qué sucede si la otra persona es dañina, verbal o mentalmente? ¿Acaso mantener una distancia prudencial también demuestra tolerancia sin tomar partido en su comportamiento? Sí. Algunos podrían pensar que uno está huyendo del problema sin enfrentarlo. ¿Podrías orientarme sobre cómo debo actuar en estas situaciones? Está bien. Puede ser tolerante a una distancia. Eso está bien. Es necesario hacerlo. Está bien. It's my experience that no matter how strictly I follow regulative principles and attempt to remain fixed in bhakti, the one thing that ultimately changes the hardwiring condition of my negative tendencies is mercy. Tenemos otra pregunta. En mi experiencia, por mucho que siga estrictamente los principios regulativos e intente mantenerme firme en la devoción, lo único que finalmente cambia la estructura o el condicionamiento de mis tendencias negativas es la misericordia. Nunca pensé que podría dejar mi adicción a la cafeína, pero lo hice hace años porque siento que una devota mayor me bendijo cuando me ofrecí como voluntaria para ella en el templo de ISKCON. Ahí lo tienen. Todo es posible por la misericordia de los devotos. Gracias. Así que no se den por vencido. No importa qué tan difícil sea la situación, por la misericordia de los devotos, todo se vuelve posible. Aprendemos a tolerar la felicidad y las miserias, pero ¿qué tal si uno está perturbado en su corazón y desea tener una conexión espiritual? Bueno, eso es diferente. Si uno está angustiado o afligido, pero quiere ser consciente de Krishna, eso es diferente. Pero depende también. Depende de cómo te sientas. No estoy seguro. But it's not material. Pero no es algo material, eso ya es algo espiritual. How to act right when someone misbehaves and we are externally stable and move away. Otra pregunta dice, ¿cómo actuar correctamente cuando alguien se comporta mal? Aunque externamente nos mostramos estables y nos alejamos, internamente nos vemos afectados al reaccionar inconscientemente ante esa situación. De forma similar, sucede cuando alguien nos elogia o nos alaba y puede alimentar nuestro ego falso. But internally we get affected as we reply those situations in mind. Pero internamente nos mostramos estables y nos alejamos. Sí, a veces actuamos apropiadamente, pero a veces internamente eso nos está afectando. Eso puede que esté ahí, eso siempre estará ahí y debemos tolerarlo. Puede que actuemos correctamente, pero de repente actúas inadecuadamente, entonces debes de volverte tolerante. Y cuando te vuelves orgulloso, tienes que volverte aún más tolerante. Porque si te vuelves orgulloso, arruinas todo en la conciencia de Krishna. Entonces creo que es importante comprenderlo.
Si otros me están elogiando y yo me vuelvo orgulloso, eso es lo peor que podemos hacer en la conciencia de Krishna. Volvernos orgullosos de esa manera es lo peor. Es horrible. Entonces, de una u otra manera debemos comprenderlo lo suficiente. Es como Krishna es el que debe ser elogiado, es quien debe ser glorificado. Pero si en lugar de glorificar a Krishna estoy glorificándome a mí mismo, entonces eso está muy mal, no puede ser más, no puede ser peor que eso. Si yo digo, Fabiana, eres la mejor, eres lo máximo, eres fantástica. Y ella dice, gracias, es la misericordia de Krishna, gracias, yo no soy nada. Gracias por todo su servicio. Si lo aceptas de esa manera, está bien. Pero si tú dices, sí, yo soy muy grande, soy maravillosa. Entonces, es como si todo el yapa, todas las rondas, todo tu yapa que has cantado los últimos 10 años, es como si solo lo tiraras. Eso es lo que hace el orgullo, nos destruye. Es muy malo. Entonces debemos comprenderlo para que, aunque surja debido a nuestro condicionamiento, podamos controlarlo. Porque esa es la naturaleza, esa es nuestra naturaleza. Estamos condicionados, todos nos sentimos de esa manera. Pero el síntoma del avance es la humildad. Así es. Y debemos desarrollarla. Esa es la esencia. Cuando te vuelves consciente de Krishna, te vuelves humilde. Pero cuando te vuelves orgulloso, es como si estuvieses destruyendo tu propio bhakti. Una vez había un devoto, él sintió que Prabhupada estaba siendo orgulloso. No importa lo que el devoto... Prabhupada pensó que el devoto estaba siendo orgulloso. Entonces no importa cuánto se esforzaba el devoto, no importa cuánto servicio hacía el devoto, Srila Prabhupada lo seguía presionando y le decía, no es suficiente, no eres un buen devoto. Porque a veces Prabhupada necesitaba hacer eso. Tenía que presionar y empujar al devoto porque el devoto estaba orgulloso. Entonces él necesitaba eso. Quizás hayan escuchado otras historias similares, cuando Prabhupada se volvía muy pesado a veces. Eso es importante. Fabiana dice, el verso del Bhagavatam dice que debemos tolerar las cosas malas que nos suceden porque son solo consecuencias de nuestras acciones pasadas. Pero ¿qué pasa si sufrimos las consecuencias de una ofensa? Estas tienen el potencial de destruir todo nuestro bhakti. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa si el devoto ofendido no perdona nuestra ofensa? ¿Podríamos o deberíamos tolerar esto, aún sabiendo que eso dañaría nuestro bhakti? Bueno, solo debes pedir perdón. Si ellos no aceptan tus disculpas, entonces internamente debes pedir perdón y todo estará bien. Porque no puedes controlar a los demás. Pueda que los demás te ofendan y solo debes pedir perdón. Es todo. Dentro de tu corazón puedes decir, por favor, perdóname. Perdona lo que he hecho y estará bien.
we're all still here, so we've done some bad things, but we're still here. Todos seguimos aquí, así que todos And hemos we hecho allow algunas ourselves, cosas malas, pero aún seguimos acá and we'll be okay. y estará bien. Bhavani says, in some cultures, respect is given to others Bhavani automatically. dice, en algunas culturas el But respeto se le da a internally, los they demás may not be automáticamente, thinking such highly of pero them. internamente pueda que no Is tengan it una opinión best muy alta to de give esa respect persona. even though Es mejor you mostrar don't feel respeto like you aunque should? uno no sienta que deba hacerlo. Sometimes in bhakti, A veces en el bhakti we have to act properly, tenemos que actuar even if we don't apropiadamente, feel it, incluso si no queremos because hacerlo, that's the incluso si way no lo it's going to sentimos, become porque by de esa becoming better. manera mejoraremos, de esa manera se volverá más So fácil. I may not feel to act that way, but I Quizás act yo that no way quiera anyway, actuar de esa manera, quizás no because lo sienta, gradually, pero by debo actuar de acting, esa I manera, will porque develop that. gradualmente al That's the hacerlo understanding. voy a desarrollar esa cualidad. Ese es And el there's so many principio. things Hay tantas in the cosas beginning of Krishna consciousness. en el inicio There's de la so many conciencia de things you don't Krishna. feel like Hay doing tantas cosas que uno quizás no naturally, quiere but you do it hacer o anyway, no siente que because puede hacerlo you have to. naturalmente, That's how pero you debe de develop it. hacerlo porque uno debe hacerlo para desarrollar esas cualidades. And if you say, well, I don't feel like doing Y it, si so I'm not dices, going to do it, no, then yo how no will you ever siento que do it? deba hacer eso, entonces no lo voy a How hacer. you develop it? Entonces, ¿cómo vas a desarrollar Someday las I'll feel cualidades y like doing cómo it. vas a Maybe you'll poder never feel hacerlo? like it. Quizás puedas pensar, algún día So you have to. sentiré que debo hacerlo, pero hoy no. At least some Y way, quizás nunca some llegue ese level, día. some. Entonces, hasta cierto nivel, por lo You're not menos, thinking so highly of them, but debes don't de intentarlo. Quizás no pienses, no tengas disrespect una them. opinión tan At elevada de la least, persona, pero al at menos no le worst, faltes al just respeto. don't say anything bad. Al menos no digas nada Maybe you malo don't de feel like ellos. so many. I feel so much great respect for them. At least don't feel anything bad. Just accept them as a devotee. Al So, menos internamente piensa, siento respeto por ellos y no los ofenderé, no diré nada malo por ellos, porque son devotos. Jenna también tiene una pregunta. When you noted that we must try strenuously to live Cuando properly, señalaste que debemos even esforzarnos before por the vivir realization correctamente, how do we incluso ensure antes de tener la we're not being realización, ¿cómo nos disingenuous aseguramos de no ser deshonestos o or falsos duplicitous? o Disingenuous, tener duplicidad en nuestras acciones? or Es just decir, actuar de una manera, pero en realidad sentirnos de otra that is manera. acting in one way, but really feeling another. It's the same thing. Es lo mismo. I don't want to act this way, No quiero actuar de esta manera, but what's the result am I going to do? pero ¿cuál será el resultado de no hacerlo? I don't feel it's genuine to act this way. No siento que será So genuino how si do I do? actúo de esta manera. Entonces, ¿qué hago? It's not going to help. Eso Is it? no nos ayudará. It may not be that you are genuine, Quizás no sea quizás no seas genuino, but it doesn't mean that you don't deal with them properly. pero no quiere decir que debas actuar de una manera inapropiada con esa persona. It's just what Prabhupada talked about. Es de lo que Srila Prabhupada habló. You go to the kirtan and you dance. Vas al kirtan y bailas. And the devotee said, I don't feel like it. And he said, you do it anyway. And then you'll become that way. Prabhupada decía, hazlo de todas maneras y And this devotee, desarrollarás el deseo de hacerlo. Es como había otro devoto que él no daba reverencias a Srila Prabhupada, era Gargamuni. Al inicio él dijo, no quiero, no siento que deba dar reverencias, no quiero dar reverencias. Y Prabhupada dijo, hazlo de todas maneras,
y al hacerlo se volverá natural para ti. So that's the idea. Entonces esa es la idea. Otherwise, maybe you'll wait for 10 lifetimes De lo till you contrario, finally pueda get que it to do esperes it, 10 vidas to hasta be que al genuine. fin So I sientas think you could que lo say, estás haciendo I de could una be manera genuine genuina. by acting, even if it's not the right way, because I'm acting the right, because I'm doing the right way. Debes pensar, no, And es that's genuino genuine. porque estoy haciendo I lo don't feel correcto. genuine, Entonces but eso it's es genuine genuino. to do it. Yo To no do it in siento que lo reality, esté that haciendo way I can be genuinamente, genuine pero about como it. es lo correcto, entonces Does that make es algo sense? genuino porque lo If estoy not, haciendo y es lo correcto. ask more. How to learn to be a well-wisher and tolerate without Vamos a expecting leer otra in pregunta. return and stay stable and be what? Dice, ¿cómo Free aprender from a ser una free. persona que desea el bien y tolera sin esperar nada a cambio? ¿Y cómo mantenerse estable y libre de las expectativas? You know, sometimes Bueno, a veces asking to be tolerant, it's not like it's just something that you can just go, okay, pedir que this is alguien going to sea be tolerante tolerant. no es como tan fácil, no es But como at the que, ok, same sí, time, seré tolerante. it's something we have to Pero al mismo tiempo es algo que build that debemos tolerance hacer, within us. debemos desarrollar esa tolerancia dentro de nosotros. So it's like I think all these points that we have to make. Creo que It's en like todos estos if puntos que we debemos hacer don't follow these es, things, then si we have nosotros nothing no seguimos estas in Krishna cosas, consciousness. entonces no If we're not tendremos tolerant, nada en we're not conciencia de Krishna. Si no have somos expectation, tolerantes, um, si free from tenemos expectations, expectativas, si no etc. estamos libres de las expectativas, etcétera. We may not feel that way, but if we don't, Pueda que no nos then we have nothing in sintamos Krishna así, consciousness. pero si no lo hacemos, no tendremos nada en conciencia So de Krishna. it's like I know sometimes I Entonces have to feel tolerant about the es situation, como and I decir a don't feel veces, yo that sé way. que debo ser I tolerante con feel esta situación, expectations pero no quiero hacerlo, no siento from que deba others, hacerlo. Tengo or expectativas que quiero que I los don't demás feel cumplan, expectations. But pero we really don't have a choice. no These are the tenemos proper behaviors. alternativa, porque esa es la manera So somehow or other we have apropiada de to actuar. be Entonces, de tolerant una u otra manera debemos because ser it's necessary. tolerantes, porque es necesario. Otherwise, De lo what are we going contrario, to be doing? ¿qué vamos a hacer? We're not acting properly. Si actuamos inapropiadamente, And then we can say, well, this reason and that reason. luego I podemos don't decir, feel this ah, way. pero es por esta razón That's all o esta right, but razón, it's not going to porque help us. siento esto. And Bueno, these sí, things are puede ser cierto, necessary. pero eso So no we nos have to. ayudará. We Y have to be tolerant estas about it. cosas son necesarias, así que It's just what debemos we have to hacerlo. do. I don't Debemos ser see there's a way tolerantes. around it. No hay alternativa. Oh, I can just be Krishna conscious and No, everything's fine. I just solo don't voy a want ser to consciente de be Krishna y todo estará bien. tolerant No of tengo que tolerar this or that. No, it doesn't ni work hacer that way. esto o aquello. No, así no I funciona. can chant, but if I'm actually chanting Puedo properly, cantar, these pero si qualities estoy should cantando develop apropiadamente, from entonces the estas from the cualidades deberían desarrollarse por el canto. Is that all right? That makes sense to you? I ¿Tiene just don't think sentido? there's like a way around it. Solo no like, creo this que is- haya una like alternativa. This is the land. This is the road back to Godhead. Este es el camino de And vuelta a so you just Dios. have to do it. Entonces Somehow tienes or que other. Oh, I hacerlo don't want to de do it. It's una u otra difficult. manera. Ah, no Yeah, quiero but you hacerlo, have es muy to, because difícil. that's the road that Sí, gets us pero there. debes hacerlo porque if ese I es el wanna be camino que Krishna nos conscious, llevará then de I have vuelta to a do Dios. it. Si quiero ser consciente de Krishna, tengo que hacerlo. So, Jhanavi says, I understand that Jhanavi the dice, bliss of spiritual life is eternal veamos. and ever increasingly, unlike the temporary pleasures of material life.
Nanavi dice, entiendo que la dicha de la vida espiritual es eterna y siempre creciente, a diferencia de los placeres temporales de la vida material. Desafortunadamente, en mi nivel de principiante, solo experimento dicha temporal en la conciencia de Krishna por cortos periodos de tiempo, como altas y bajas. Por ejemplo, a veces siento el gusto por cantar, pero la mayoría de las veces me resulta muy difícil. Por favor, guíeme. Bueno, en el bhakti a veces se sentirá bien y otras veces no se sentirá tan bien. Se sentirá difícil. En esos momentos, cuando se vuelve difícil, en esa dificultad hay cierta dulzura. En pensar, aunque sea difícil, lo haré. Y esto se vuelve como un tipo de dulzura para Krishna, porque decimos, no quiero hacerlo, pero lo haré de todas maneras por Krishna. Al menos podemos pensar de esa manera. Hoy no quiero cantar. No quiero hacer lo que sea. Entonces recibirás una misericordia especial porque estás haciendo algo por Krishna. Se volverá una bendición más grande para ti porque estás haciendo algo difícil y lo estás haciendo para Krishna. Entonces Krishna lo aceptará y te dará su misericordia. Y continúa haciéndolo, no importa lo que pase. De nuevo, ¿cómo vas a mejorar si te das por vencido? A veces pueda que sintamos que no hay néctar ahí, en eso. Pero solo acéptalo como la misericordia de Krishna. En este momento no siento nada, pero voy a continuar. Y así demuestro mi devoción, en que no me estoy dando por vencido, no importa lo que pase. Sudharma dice, Sudharma dice, ¿cómo puedo tener la determinación de seguir los principios regulativos? A veces me cuesta cumplirlos. ¿Saben lo que Prabhupada dijo? Sudharma, ¿sabes lo que dijo Srila Prabhupada? He said, "You do not have the determination to follow. Él dijo, tú no tienes la determinación para seguir los principios, pero tú aceptaste seguirlos, así que no hay cuestión de no seguirlos. And you follow, and that determination will come to you. You follow. Tú solo debes seguir y esa determinación vendrá a These are ti. the principles. I agree. Estos son los Okay, I principios, agree. So estoy de once I acuerdo. agree, Entonces, there's una no vez question estás de of not acuerdo, being entonces determined no or hay not. cuestión de tener You're determinación o determined. no. You naturally do it. Naturalmente debes hacerlo. And by doing Naturalmente that, lo Krishna haces. gives Y you al hacerlo, determination by Krishna te following. dará la determinación para continuar That's what he said. siguiéndolos. Eso es lo que Srila Prabhupada dijo. And Prabhupada was asked once. Y una vez le preguntaron a Srila Prabhupada, How can I be conoce la determined? historia, alguien le This is preguntó esto a through Prabhupada, initiated ¿cómo devotion. puedo tener la And determinación? Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, you have no right to say that. Prabhupada dijo, no you've already tienes given derecho de hacer esa your Krishna pregunta. consciousness. So how can you ask to be determined? You're already destined. ¿Cómo You're puedes already- preguntar cómo tener la determinación si ya you're lo already aceptaste? determined to have it. But if you continue that, Pero si determination, continúas con Krishna esa gives you- determinación, you're convinced this is what I'm going to si do. estás no matter convencido, what, esto es lo and que haré, Krishna will no give that to importa you. lo que pase, entonces Krishna te lo Or dará, more determination he will te dará give más you. determinación. Otherwise, he said, you don't have De lo contrario, the Prabhupada right to dijo, ask for no determination. tienes el derecho Once de you pedir, accept de it. hacer esa pregunta, no tienes el derecho de preguntar cómo But tener la Krishna will determinación, porque ya allow lo you to aceptaste. continue doing Pero that. Krishna te ayudará If you a continuar if you haciéndolo. do it, he'll continue. Si lo haces, Krishna te ayudará a continuar.
Jaitirtha Swami has said one who criticizes me is my Bhaktitirtha best friend. Swami He's not my enemy. He's helping me dijo to see what I need to clean up que in my quien heart, me critica es mi helping me mejor to amigo, understand my no es mi arrogance, enemigo. Me ayuda a false ver ego, que necesito which limpiar en barriers mi corazón between me and o my aprender relationships mis with anartas y Krishna. mi falso ego, que son So how barreras entre mi can relación con he be Krishna y my yo. enemy? Entonces, ¿cómo Or is puede it ser mi enemigo? false ego, ¿O my acaso the son el senses that falso are my ego, la enemy? mente y los sentidos los que son mis enemigos? Well, the idea is if one wants La to idea es que si see another's enemy, quiere ver, then he can see that some way it helps him, and he becomes si uno quiere ver a alguien como beneficial for enemigo, that. podemos pensar que en realidad ellos nos están ayudando y eso se vuelve algo beneficioso. That's how the false ego. The person says something to you and it helps you. Si alguien te dice algo y You can eso see que te something dicen about yourself. te ayuda a That's ver algo beneficial. dentro de ti mismo, entonces es algo beneficioso para ti. How can he be my enemy? ¿Cómo Or is puede it él ser mi false ego, enemigo? mind ¿O and es el ego senses that are my falso, la enemy? mente y los sentidos que en realidad son mis enemigos? Enemy, false enemy, any enemy, it's all Enemigo, false ego. enemigo falso, todo es el ego falso. But he sees it as something positive. That's what Bhaktisiddhanta said that also. Bhaktisiddhanta también dijo lo mismo. He's my best enemy. Él es Everyone mi mejor amigo, mi criticized mejor enemigo. Srila Bhaktisiddhanta. Había He pasatiempos finally que había left this alguien quien world and criticaba everyone was mucho a Bhaktisiddhanta. Y happy to finalmente esa hear, oh, he's persona finally dejó el died. cuerpo, Bhaktisiddhanta murió. said, oh, Y todos he estaban was a muy great contentos. friend of mine. Pero Srila Prabhupada dijo, él era un I gran saw amigo that. mío. So, Hare Krishna. Porque él lo veía How como un amigo should a we pesar que lo deal criticaban. with the offenses we commit only in our mind? Otra pregunta. Dice, You can, ¿cómo debemos afrontar las ofensas que cometemos únicamente en nuestra mente? you commit offenses in your mind. Bueno, It's si, not so si bad. cometes ofensas But en it's tu better mente o mentalmente, outwardly. no es tan malo. If you've committed an offense, it's good to Pero si cometes una ofensa, tell somebody siempre es bueno decírselo a or alguien just speak it out loud. o decirlo en voz alta. Commit your offenses in your mind and just ask forgiveness. Solo Internally, externally, in any way. pide perdón That's how to do it. internamente o externamente o de cualquier manera, pero debes hacerlo. I'm pretty sure I read or heard somewhere that mind sins are Alguien not a dijo, thing. in estoy the bastante Sutta. seguro o segura de Right? haber leído o escuchado en alguna They parte were que los pecados previously, mentales no existen thanks en to esta the era. grace. Yeah, Sí existían antes, pero It's gracias a la only- misericordia de Chaitanya y it's talking Nityananda. about sins, but when you're talking about offenses, that's Bueno, a está different hablando thing. sobre pecados, pero ofensas es Saying, algo okay, so diferente. many sins, but committing offenses is different. Porque si esos pecados es una cosa, pero cometer una ofensa es algo We diferente. will be offended if we offend devotees. That's for sure. Sí, habrán reacciones si ofendes a los devotos, eso sí es seguro. Sorry for that, Jasmine, but you're not free. Lo siento, Yasmin, pero no estás libre. Sins, sins, all right. But even that, you can't commit sins continually. Pero incluso eso, los pecados tampoco no puedes commit sin and continuamente seguir he's cometiéndolos. Frees you, but not continually. Esther, is it Esther dice, that only way to remain in the best behavior? ¿acaso la única manera de mantener un buen comportamiento es intentar recordar y preguntarnos qué le gustaría a Krishna?
y él enumeró tantas cosas en este verso, o incluso más difícilmente la actitud del verso Susamikas Mikshamanum. Pero para un principiante, el condicionamiento es tan fuerte que en el momento de perturbación, tanto física como mental, me resulta imposible recordar que estoy aquí para servir a Krishna, cuando estoy lejos de vivir esa conciencia. And as soon as you remember, then you can repent yourself and become better every time. Bueno, pero siempre puedes arrepentirte y tratar la manera de mejorar cada vez más. Pide perdón, arrepiéntete y mejora cada vez más. Cada vez que lo hagas, te volverás mejor o mejorarás. Nick, is it okay Nick to dice, speak your mind to a person ¿está bien expresar tu opinión a una persona con respeto y amabilidad si te han hecho una injusticia o te han herido los sentimientos? ¿O debemos solo tolerar? O tolerar significa no hacerlo. Está bien si ellos están dispuestos a escucharte. Eso sería útil. And maybe he won't hear us. Y quizás pueda que no te He escuche. won't hear as badly as you thought, or he may feel, but you have to make sure that they're going to Pero debes be able to estar, hear, otherwise they'll become debes upset. estar seguro que la persona está dispuesta a escucharte. De lo contrario, se puede molestar. If you do it respectful, then it's okay. Si lo haces de una manera respetuosa, entonces está bien. Thakurani says, for me it's hard, Thakurani so dice, hard to cultivate gratitude when para I'm mí es at muy my difícil lowest cultivar in la suffering. gratitud cuando estoy en How mi to peor see that momento y this sufrimiento. is Krishna's ¿Cómo puedo mercy, ver que esto es la misericordia de and how Krishna? to ¿Y cómo accept puedo his aceptar plan? su plan? I'm just so Tengo afraid tanto of miedo suffering. de sufrir. Even a little Incluso un bit, poco so es muy hard to difícil de handle. soportar. I Solo just quiero want to ser be feliz happy y cantar and con joyful, alegría los santos nombres. chanting the holy names. Well, Bueno, you can learn how to be joyful and happy even in difficulty. se puede aprender a ser Because difficulty feliz is going to be there, incluso en medio de las but it doesn't dificultades, mean you porque have las to be dificultades siempre estarán ahí, pero no quiere decir que disturbed. debemos You don't have to be perturbarnos por disturbed ellas. because you're disturbed. If you practice Krishna Si consciousness practicas la conciencia de Krishna more deeply, más then even if you're profundamente, disturbed, you won't be entonces disturbed incluso cuando hayan perturbaciones no te because you'll be perturbarás, Krishna conscious porque in serás every consciente de situation. Krishna en toda situación. That's the way. I mean, there's always going to be ups and downs. Esa es la You manera. Y can't claro, avoid it. siempre habrán altibajas, no podemos evitarlo. But a devotee also is often not disturbed by anything. Pero el devoto no se perturba por nada. That's something you have to think about. Es algo en How que to not be pensar. disturbed even when you're ¿Cómo no disturbed. perturbarnos incluso cuando hay And remain perturbaciones? joyful in Krishna Y consciousness. permanecer feliz en conciencia de Krishna. That's the understanding. Esa es la comprensión que debemos tener. And she's saying, but how to do that? You have to Y think about it. su pregunta es, alguien pregunta, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo llegar a Sometimes ese things are punto? difficult, then it A takes veces you cuando las cosas more son into your difíciles, sadhana, into your japa. eso nos And these things become acerca más a blissful. nuestro sadhana, a nuestro yapa. They can be Y entonces eso se can vuelve be más dichoso, ways más to become feliz, ¿no? better. Porque es como un ímpetus, nos ayuda a mejorar. There's always going to be disturbance. That's a fact. Siempre You habrán can't avoid that. perturbaciones, eso es un And hecho, if you no think you're podemos going to try to evitarlo. avoid it, you're really going to be Si upset.
Si crees que vas a evitar las perturbaciones, entonces te vas a dar cuenta y te vas a molestar cuando te des cuenta que no es posible, que siempre estarán How ahí. would you define being disturbed? Otra pregunta es, ¿cuál es tu definición o cuál es su definición de una perturbación o de estar Like, perturbado? anything which is taking you away from Krishna. Cualquier That's cosa que te disturbance. aleje de Krishna. Esa es All una these things perturbación. Y todas estas cosas that have to be disturbed, we have to be tolerant. And if debemos we're ser not, then we're tolerantes. disturbed. Y si no somos tolerantes, entonces nos perturbamos. And as you say, you might be disturbed, but don't be disturbed, even though you're Y como disturbed. dijimos, pueda que hayan disturbaciones, pero no debes perturbarte, aunque estés By perturbado, being in Krishna consciousness. permaneciendo en conciencia de Krishna. Think about it. How to be disturbed when you're not disturbed. ¿Cómo no perturbarnos cuando estamos perturbados? ¿Cómo adoptar una postura humilde en situaciones donde nuestro falso ego And not to be disturbed when se you're disturbed. exacerba Yeah. o se exalta? How do we not become disturbed when we are disturbed? How do we take a humble position in situations where our false ego gets flipped out? When you get flipped up, just calm down and Cuando suceda, cuando te perturbes, solo trata de get tranquilizarte yourself back. y regresar. That's going to happen. But you're going to get Eso better va a with it. suceder, pero Every vas time a you get a little mejorar, better. se volverá más fácil cada Mm. vez. Debes tranquilizarte y regresar a tu conciencia de Krishna. That big false ego is going to create a lot of problems. Es un gran ego falso, creará muchos problemas. I tend to take the hate and remain passive instead of remaining humble. Alguien más dice, tiendo a aceptar el odio, es decir, a permanecer pasivo en lugar de ser humilde, asertivo y tolerar situaciones difíciles. No puedo evitarlo. I think all these things Creo que todas estas cosas son necesarias. to talk more about these things. Es necesario hablar más sobre estas cosas To understand para the comprender nature of Krishna consciousness, what he expects la of naturaleza our de la conciencia behavior. de Krishna y lo que Krishna espera All the de things that Krishna is talking de about nuestras in the actividades, 12th todas las chapter, cosas que Krishna dice en el text 13, capítulo 12 for about del texto 5, 13 6 verses, all about en the adelante. devotees. Son como 5 o 6 textos en los que You Krishna listen to habla those acerca de sus verses, it's very devotos. helpful. Si lees o escuchas Listen esos to them versos, over te and over ayudará and over mucho. again. Escúchalos una y How otra Krishna vez. wants you to Cómo be Krishna quiere non-envious, que no seas not disturbed, envidioso, que no te freedom, so perturbes, forth. Just hear it etcétera. and hear it, Solo and gradually escúchalos una y otra get vez y something going gradualmente in you that you can become that way. algo despertará en ti y te ayudará a volverte Mm. de esa manera. I'm amazed to see how mercy of senior devotees is 90% of my devotional success. It also Alguien dice, burns sins. me asombra ver cómo la misericordia de los devotos Starting to be mayores very representa happy el with the 90% de mi smallest éxito devotional en la service. devoción I y también purifica mis pecados because y me I see libera how de los Krishna desafíos consciousness innecesarios. and energy Empecé a depends on sentirme muy effort. feliz con los I servicios put devocionales más pure pequeños que recibí devotee, porque veo cómo mi thinking if I'm conciencia not y energía de properly Krishna qualified. dependen del Exactly. esfuerzo que pongo en los devotos Just keep puros, doing it. incluso si no estoy debidamente cualificado. Exacto. Y solo debes continuar haciéndolo. Carmen, Carmen everyone dice, can be sure take care ¿podrían todos that your asegurarse microphone de que sus micrófonos estén off apagados o en silent. silencio, por favor? Gracias de antemano. What did she say? She's not hearing me loud enough or what? ¿Qué quiere decir? ¿No me No, escucha yes. lo suficiente? ¿O Hare Krishna. I think it might be there's a slight buzzing sound every here and there.
maybe it's some cable or something, but it just appears and disappears. So Weird. I don't know. Extraño, sí, ahí se escucha When un I feel ruido. disturbed, I listen to your kirtan, and it helps me think about your beautiful Pavini qualities dice, and feel less cuando me siento disturbed. perturbada, Good. escucho su kirtan y me ayuda a pensar en sus hermosas cualidades y a Okay. sentirme menos perturbada. So now the conclusion is Ahora la conclusión es, we have to behave properly even if we don't feel like it. That's the necessity of it. debemos actuar apropiadamente incluso si no sentimos que debemos no hacerlo. way around it. No hay alternativa. And it may be difficult and I may be conditioned and Puedo I estar might condicionado, puede ser mi naturaleza, pride. I lack humility. puedo ser both these orgulloso, puedo But these are carecer de qualities we humildad, have to todas estas develop cosas, somehow or pero other. son And cualidades que debemos at least desarrollar in de the una beginning, u otra manera. we have to act that way, even if we A don't menos have al it. inicio debemos actuar de esa manera, aunque gradually no we have to sintamos try. And que when we debamos hacerlo, aunque no fall, querramos, debemos we- hacerlo. Y cuando tropecemos y we caigamos, repent, debemos and we get back and we arrepentirnos, try again. debemos levantarnos That's y it. debemos intentarlo de nuevo. Es That's todo. the conclusion. Esa es la conclusión. That's what I have to say. Es lo que tengo que decir. I don't think there's any other, it's like, what is the option? No If you hay say, otra I manera. can't do this, then Si what are you gonna dices, do? no puedo hacerlo, entonces, ¿qué vas a If you hacer? don't act the way Krishna wants, Si then no, what do you si have? no actúas de la manera que Krishna quiere que actúes, entonces, ¿qué harás? You have to. ¿Qué Oh, you tienes? Get the mercy of other Tienes que Vaishnavas hacerlo. and Pray for Obtener la everyone. misericordia de los Pray demás for everyone. Vaishnavas, orar, But pray, that's orar the por main thing. todos. Just pray. Orar es lo principal, debes orar. Pray to get there. Pray to act properly. Ora y pide Don't poder be llegar tolerant, a don't esa be etapa. disturbed. Trata de ser tolerante, trata de no perturbarte. Don't be envious. No seas Be envidioso, sé bondadoso. These are things that take time. It's not easy, Son cosas but que it's necessary. toman su tiempo y no es fácil, pero es necesario. Okay. That's what I have to say today. Bueno, eso es lo que tenía que decir hoy. I don't think there's anything a way around it. No creo It's que like, haya otra you have manera. to do this. This is the load. This is the road. Oh, it's so hard. I want to. Es have el to make this camino, road pero si so that decimos, es tan Yeah, but you have difícil, to ¿por get qué el there. camino debe ser tan difícil? You want to get to the Sí, top, es you have to difícil, get there. pero si quieres llegar ahí, debes hacerlo. Si quieres llegar a la cima, debes seguir el camino. So many things that you study Prabhupada's books. Hay tantas so many cosas, y si things that estudiamos los Prabhupada libros de will Srila leave you. Prabhupada, You might read and think, this is really hay difficult. muchas cosas que How dice can I be- Prabhupada y podemos pensar, can esto I es muy be this way?" difícil. ¿Cómo puedo ser de esa But manera? these are necessities. Pero es We have to necesario. learn how to behave. Debemos aprender. It's Debemos what we have aprender to learn cómo how to do actuar, it cómo somehow or other. comportarnos, y cómo hacerlo de una u Okay. otra manera. Hare Krishna. Thank you all. Gracias a todos. And we'll see you on Saturday, I guess. Y los veré el sábado. I Creo. can do something. I don't know. Puedo hacer algo. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna, Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna Krishna. Hare Krishna Gurudev. Hare Bo. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Gurudev. Hare Bo. Hare Krishna Gurudev. Hare Bo. Hare Bo. Haribol. We love you Gurudev. We love you, Gurudev, so much. Love you. Thank you. Love you. Thank you, Gurudev. Thank you. Thank you. Okay. Wonderful. Thank you. Recording stop.